Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a FX Max. Yo soy José Luis y hoy, el día de hoy, viernes 15 de octubre, hablaremos sobre la situación, haremos un corto vídeo sobre lo que viene sucediendo con el constante aumento en el precio del petróleo y del gas. En el vídeo de hoy, perdón, en el vídeo de hoy hablaremos sobre cómo es que se está dando para que, o qué es, cuáles son las causas que se están dando para que el precio del petróleo siga aumentando y de cómo esto está afectando a las economías de Europa y Asia respectivamente. Vamos a hablar sobre sobre el origen más que nada de esta nueva crisis que amenaza con desestabilizar los mercados mundiales, los motivos por el cual el precio del petróleo han comenzado a repuntar últimamente. Por supuesto, también hablaremos sobre cómo afectará al bolsillo del ciudadano y veremos cuáles son las posibles soluciones que se están realizando, o que están realizando los diferentes países afectados por esta situación. Y sin más preámbulos, nos vamos directo al meollo de la cuestión. Tras de la, perdón, Tras la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la población mundial se vio obligada a estar confinada en sus casas. Y no solamente los ciudadanos, sino también los comercios, empresas, equipos de fútbol, aeropuertos, también todos ellos se vieron en la obligación de estar confinados. Esto provocó un crash bursátil. Bueno, me imagino que todos ustedes lo habrán visto que tras la declaración de la pandemia los mercados sufrieron un colapso, prácticamente casi del 60%. En el caso del petróleo, por ejemplo, llegó a perder un 75% de su valor. Una parte de esta caída tuvo que ver con las diferencias entre Arabia Saudita y Rusia. Por una parte, Arabia Saudita quería que se reduciera la producción del petróleo para mantener los precios estables. Y por el otro lado, Rusia no consideraba que fuese necesario reducir la producción. La falta de entendimiento por parte de ambos países provocó caídas en el petróleo hasta los $18 por barril. Perdón. Ante tal situación y con la posibilidad de que las empresas petroleras de Estados Unidos se vieran seriamente afectadas, el presidente, que por ese entonces era el señor Donald Trump, sentó a ambos países a dialogar para encontrar una solución rápida y de esta manera evitar un posible colapso de la industria petrolera. Dos fueron los grandes impulsores de que la economía de los países se recuperara a los niveles prepandemia. Uno de ellos fue la vacuna. El trabajo conjunto entre los laboratorios Pfizer y BioNTech generó sus frutos siendo uno de los primeros en crear una vacuna que contaba con una eficacia del 92%. Luego vinieron las vacunas de Moderna, AstraZeneca y Johnson. Rusia, por su parte, también fue uno de los primeros en lanzar al mercado una vacuna que, según sus creadores, tenía una eficacia contra el virus del 95%. Lamentablemente, la comunidad científica tuvo serias dudas sobre la eficacia de la vacuna y, por tanto, pasó desapercibida por la mayoría de los países desarrollados. Ante el avance de los países por lograr una mayor cantidad de personas vacunadas y así lograr un efecto rebaño, la economía de los países fue paulatinamente recuperándose poco a poco. Por su parte, también hay que recalcar que los estímulos monetarios impulsados por los bancos centrales también tuvieron mucho que ver con la recuperación. Con ello, la producción del petróleo fue en constante aumento, ya que durante la pandemia la producción se recortó a más de 5,8 millones de barriles. Ante la apertura de las economías, la producción de petróleo no subió en la medida en como debió haberlo hecho. Por tanto, el precio del petróleo comenzó a ascender. Esto normalmente se suele dar cuando a menor demanda suben los precios y a mayor demanda pues bajan los precios. Y como ya hemos comentado, la demanda de petróleo no creció como debió haberlo hecho. Tanto así que en los últimos 12 meses el precio de la gasolina ha subido
un 22.1%, mientras que la del diésel un 23%. Algo que incluso, mejor dicho, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la señora Cristina Georgieva, comentó esta semana indicando, cito, el contraste entre una demanda que crece con rapidez gracias a las vacunas y a las políticas de estímulo y un suministro que cae está provocando una presión en los precios del petróleo y del gas respectivamente. Estamos ante las puertas de que se nos avecine una tormenta perfecta. Yo diría que sí, porque China fue uno de los primeros países en recuperar la normalidad. Tanto así que terminó el año 2020 con un crecimiento de entre el 6 y el 8%. Pero este año la economía de la segunda potencia mundial se ha visto lastrada por una serie de situaciones que no solo está afectando a China, sino también a gran parte de las, perdón, sino también a gran parte de las economías desarrolladas. Una de las principales crisis que se teme pueda dar sorpresas desagradables es el constante incremento en el precio de las materias primas energéticas. El precio de gas, por ejemplo, es 5 veces más alto que hace un año. Hay quienes incluso hablan de una crisis energética de insondables consecuencias. Los motivos son varios, entre ellos el ejercicio de poder por parte de Rusia. O sea, es evidente. Hay quienes hablan de una crisis energética de insondables consecuencias. Los motivos son varios, entre ellos el ejercicio de poder por parte de Rusia. Es evidente que Europa tiene una fuerte dependencia del gas importado y esto por lógica, perdón, puede suponer problemas, sobre todo si el emisor es un país como Rusia. Las carencias del sistema son más visibles en momentos como los actuales, en los que la demanda ha crecido, entre otras cosas, porque en el proceso de transición a las energías renovables, el gas se ve como una mejor opción para ejercer de puente. Esto quiere decir que si las energías renovables no llegan a abastecer o cubrir el mercado, el gas es la opción más lógica para poder utilizar como puente. China, por su parte, conecta hasta 15 millones de hogares en sus ciudades costeras a la red de gas. Eso es como agregar una demanda de Holanda y Bélgica juntas. Por ello se suele decir que cuando en China hace frío, el precio del gas natural sube en el Reino Unido y Alemania, y por ende en toda Europa. Tras el pasado invierno largo y duro, las reservas de gas tanto en Europa como en Rusia se vieron notablemente reducidas. Y según afirman fuentes, que el país presidido por Vladimir Putin hizo poco para ayudar a reabastecerse al viejo continente, puesto que se negó a enviar suministros adicionales vía Ucrania. Por otro lado, la altísima demanda de gas en gran parte de Asia está asfixiando al suministro europeo, ya que, como podemos ver, el principal exportador de gas licuado prefiere suministrar su combustible a los países asiáticos, dejando al continente europeo vulnerable ante la subida de parte de la subida de precios también se debe al aumento significativo de las temperaturas y la poca generación de energía renovable por las actuales condiciones climatológicas están empeorando la situación. Para poder llegar a cubrir la demanda de energía en Europa, se están teniendo que recurrir incluso al exceso de quema de combustibles fósiles, como el carbón o el ya mencionado gas natural. Esto ha provocado que el precio, por ejemplo, ha provocado que el precio del carbón suba un 70% este año y el viejo continente tenga también un alto volumen de gases contaminantes. Esta subida nunca se ha antes vista en las materias primas energéticas, sumando al aumento del IPC debido al encarecimiento de los servicios de alojamientos y de alimentos, están cocinando poco a poco una tormenta perfecta en medio de una inflación que amenaza la recuperación económica en Europa. Según los expertos consultados por Bloomberg, vaticinan que el verdadero problema aún no ha empezado y el continente se enfrenta a un invierno muy difícil. Tal es así que los precios del gas natural
y la electricidad podrían traducirse en un aumento del 20% en el precio medio de la factura de los hogares europeos. La necesidad de depender de la quema de combustibles fósiles para cubrir la demanda energética encarece las facturas debido a la obligatoriedad de pagar impuestos por emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Como se puede apreciar en el gráfico, no, perdón, en este gráfico, sí, en este gráfico, el último, lo pueden, bueno, creo que no lo pueden ver muy bien, pero se puede apreciar muy bien cuánto se está pagando, bueno, cuánto están pagando las empresas por emitir gases de efecto invernadero a las atmósferas. Esto últimamente se ha incrementado y bueno, tanto con el incremento del gas más el pago de estos, el pago por emitir gases de efecto invernadero, está ocasionando que la electricidad, el precio de la electricidad se dispare como nunca antes visto. El mercado regulado de España lleva todo el verano mostrando signos de este peligro y aún no ha llegado ni siquiera el frío del invierno. El día de ayer miércoles, por ejemplo, el precio del megawatt por hora ha alcanzado un precio medio de 135,65 euros. Si miramos, digamos, el precio que antes a principios de año estaba más o menos, creo que en un anterior video lo comenté, el precio de la electricidad rondaba a principios de año más o menos en los 0,89. Esto quiere decir que el precio de la electricidad se ha disparado más de un 50%, por no decir un 100%. Ahora vamos a ver de qué manera va a afectar el continuo incremento de los precios del gas y del petróleo al bolsillo del ciudadano. Una de las últimas balas de la recámara con la que contaba el gobierno de España para hacerle frente al elevado coste del gas quedó encasquillada este miércoles. Finalmente, pese a las presiones de España, a corto plazo no habrá una solución conjunta impulsada desde Bruselas. Eso significa que el Ejecutivo deberá de buscar sus propias vías para hacer frente a una crisis que está erosionando las cuentas de las empresas y las economías de los hogares. El coste de la vida lleva aumentando en España 7 meses de manera consecutiva y la inflación, aupada a la cota del 4%, se encuentra en máximos de 13 años. La tendencia de por sí es global. Estados Unidos camina sobre una inflación del 5,4% y los países del euro un 3,4%. España, en esa zona a medio camino, no solo lidia con el estrés de los contadores de luz, inflamada por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, también las subidas de precios son potencialmente una de las mayores causas del malestar ciudadano con la política. Aunque medidas como el incremento del salario mínimo o las revalorizaciones de las pensiones y del salario de los funcionarios traten de reducir su impacto, la alta inflación se percibe como una suerte de impuesto que devora los ahorros. Y el hecho de que su origen esté parcialmente vinculado a variables sobre las que en ocasiones los gobiernos no tienen intervención, como los máximos históricos del gas en los mercados internacionales, no suponen un gran consuelo. El tiempo corre en contra el tiempo corre en contra para los países que conforman la Unión Europea. Con las reservas de gas por debajo de su media histórica, se avecina un invierno donde la factura eléctrica profundice en sus récords. España pretendía evitar este escenario con una acción coordinada con los 27 miembros de la Unión Europea. Pero desafortunadamente Bruselas cree que los estados están mejor equipados para tomar medidas que frenen la escalada de precios. Por tanto, dejan a su suerte a que los países encuentren modos o formas que permitan abaratar el coste del gas y del petróleo. Pero hay soluciones a las que puedan hacer frente la escalada de precios los países afectados. Soluciones, pues las hay, pero dado de que Bruselas, por ejemplo, ha señalado de que los países de la Unión Europea cuentan con las armas suficientes para poder
reducir la subida de precios, muchos analistas temen de que haya presión por parte del conglomerado de las grandes empresas de energía que están de alguna manera interfiriendo para que Bruselas no tome cartas en el asunto. Sin ir muy lejos, España, por ejemplo, ha tenido que retroceder con un proyecto de ley que se basaba con expropiar las ganancias generadas por el aumento de los precios a las empresas energéticas, llegando incluso las empresas a amenazar al gobierno de Pedro Sánchez con demandarlo si se llegaba a concretar dicha ley. Por otro lado, Rusia está a la espera de que Alemania dé el visto bueno para que la segunda planta energética, el Nord Stream 2, comience a bombear gas a Europa. Alemania, por su parte, está sopesando dar el inicio o no a la planta. Por un lado, de darle el visto bueno para que la planta comience a bombear gas a Europa, significaría que Rusia cortaría el suministro de gas a Ucrania. No hay que olvidar, esto lo digo más que nada porque Rusia y Ucrania llevan teniendo una riña por el caso que se dio de la adhesión de la isla de Crimea, que pertenece a Ucrania, a Rusia. Y entonces, a día de hoy, estos problemas no se han solucionado. Incluso Rusia lleva constantemente Rusia lleva constantemente cortándole el gas de suministro a Ucrania. Y pues Alemania no quiere ser partícipe de eso. Pero por otro lado, como ya lo hemos comentado, el presidente ruso estaría de alguna manera reduciendo el suministro del gas a Europa para presionar a Alemania a que ésta acceda al inicio del bombeo de la planta Nord Stream 2. En resumen, la situación es bastante complicada, más que nada porque dada a la escasez que se presenta en el mercado del gas, muchas empresas están de alguna forma suplantando esto con una compra masiva de petróleo. Y esto también está ocasionando de que el petróleo, su precio se dispare. Hay muchos analistas que incluso el presidente de Rusia que creen de que el precio del petróleo llegará a subir hasta los $100. De darse esta situación es que afectaría mucho a la política que vienen estableciendo los bancos centrales. Te queda entendido de que ya no hace mucho, este día miércoles salieron las actas de la reunión del fondo del comité de mercado abierto en los Estados Unidos, indicando de que posiblemente comenzarían con las reducciones de la compra de bonos a mediados de este mes de noviembre. Tales reducciones solamente se basarían en reducir 15.000 millones solamente. Poca cosa, la verdad, pero bueno. Si el precio del petróleo sigue en constante subida, francamente los bancos se encontrarán en un camino que tendrán que elegir si cortar de pleno las ayudas, mejor dicho, las compras de bonos, y de paso a lo mejor se tendrán que ver obligados a subir los tipos de interés para de alguna forma paliar, mejor dicho, para de alguna forma evitar de que la inflación se siga subiendo. Esto podría provocar de que muchas empresas se tengan que ver en la obligación de cerrar. Esto ya en otros vídeos creo que ya lo he comentado, pero son cosas que francamente se pueden dar y que actualmente, dadas las continuas crisis que se vienen dando, a lo mejor muchos inversores no lo ven porque siguen queriendo el mensaje que envían los bancos centrales de que todo será transitorio, la inflación y todo esto, pero no hace mucho creo que he leído de que los puertos en Estados Unidos, el puerto de Los Ángeles está prácticamente colapsado porque muchos contenedores están a la espera de ser desembarcados, están a la espera de ser descargados de los barcos para que así los camiones puedan transportar las mercancías con la esperanza de que lleguen a tiempo para el famoso Black Friday. Si son cuestiones, francamente, que se están dando y que están afectando todo a la cadena de suministros. O sea que vamos a ver cómo se comporta el petróleo en esta semana
y si al final de todo, pues Alemania decide ceder a las presiones de Rusia para poder dar inicio al bombeo de la planta Nord Stream 2. Esperemos que francamente todo llegue a una solución tanto para Europa como para Ucrania. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si necesitan o desean que hagamos algún repaso sobre alguna situación como la inflación o la cadena de suministro, que hasta el día de hoy sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas empresas, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y si te ha gustado el video, pues no olvides de darle al like. Y también si siempre quieres estar actualizado con todo lo que se viene sucediendo con estas crisis, puedes darle al botón de la campanita para que nunca te pierdas ninguno de este tipo de videos. Mucha suerte en las inversiones, que vaya muy bien el fin de semana y hasta la próxima.